Como homenaje a la lectura, estudiantes del programa docente de Sabex de la Universidad Miguel Hernández de Elche celebran el Día del Libro. Lo hacen recomendando sus lecturas preferidas. Compartimos con ustedes el resultado de este trabajo, deseando que lo disfruten y lo difundan. Quería presentaros el libro de Gloria Fuertes, para niñas y niños. Versos, cuentos y vida. He sido recientemente abuela y quería buscar un libro que me enseñase otra vez a volver a contar cuentos, pero al mismo tiempo que fuese un libro con las letras sencillas y fáciles de entender. Dentro de este libro hay varios apartados. Uno de ellos es Pregúntale a Gloria, sobre la lectura. ¿Por qué hay que leer libros? Hay que leer libros porque te divierte y te hace mejor persona. Todos los libros que cuentan una historia son literatura. Lo que pasa es que algunos te gustarán mucho y otros menos. Los libros del colegio son una cosa necesaria y además ahora son más divertidos que los de que cuando yo era niña. Tienes mucha suerte de vivir en estos tiempos. Que los niños lean poco no es culpa de los niños, es culpa de los escritores pesados. Para disfrutar leyendo tienes que elegir libros que te hagan reír, que sean exagerados y mágicos. Algunos libros, como este que tienes ahora en las manos, incluso tienen dibujos. Un libro que te divierte es más que un juguete, y así descubrirás lo emocionante que es leer. Cuando seas mayor, verás que cuanto más se sabe, más se vale, y cuanto más lees, más sabes. Novelas, cuentos, poesía, historia, teatro, filosofía. Muchas veces, un libro es el mejor amigo que puedas tener. Palabras de Gloria Fuertes. Desde mi infancia, leer ha sido una fuente de placer, de cultura. Desde los primeros tebeos, pasando por los cómics, novelas de bolsillo, de ciencia ficción, de vaqueros. Recuerdo especialmente las novelas de Zane Grey, novelas gráficas de la editorial Bruguera. Después vino la época de las novelas sociales del rodeo ibérico, tan buscadas como prohibidas. Las obras de autores españoles llenaron mi tiempo de ocio. Actualmente, libros de divulgación científica y novelas. El poder leer en libro electrónico me facilita mucho. He leído mucho bueno y también lo no tan bueno. Pero guardo un especial cariño a una novela de aventuras que con el tiempo he releído varias veces. Me refiero a la novela de ficción histórica Sinué el egipcio, del autor finlandés Mika Waltari. Narra las aventuras del médico Sinué a modo de autobiografía. Ya desde el principio muestra su desengaño hacia los dioses, a los faraones, a los que se refiere como hombres igual que los demás, y como dice, escribo para mí solo. Fue adoptado ya que apareció junto al río dentro de un canasto de mimbre, costumbre extendida como manera de librarse de niños no deseados. Su infancia fue feliz hasta que al entrar en la adolescencia se enteró que era huérfano. Estudió en la Casa de la Vida y en la Casa de la Muerte, ya que su padre era médico de pobres, y eso le animó a seguir sus pasos, aunque en principio quiso ser soldado. Viajó por los distintos reinos en busca de peligros y aventuras, desde Egipto hasta Babilonia, Siria, Creta. Asistió a la creación de una nueva religión, cuyo dios era Atón. Estuvo junto al faraón Horemheb, amigo de la infancia, quien, con el tiempo, por culpa de decir las verdades, lo desterró del país de Kemi, Egipto, para siempre. El poder, en sus distintas manifestaciones, atraviesa las páginas del libro, siendo a veces una visión del mundo actual, con sus desengaños, con la corrupción, con la política y sus medias verdades. Aunque las opiniones acerca de los libros son algo muy personal, recomiendo que, si tenéis un hueco, aprovechad para leer este libro. Pasaréis un rato de entretenido y además conoceréis acerca de los egipcios, religión, costumbres y cuestiones médicas muy curiosas. Una niña solitaria es el título de este libro escrito por María Teresa Guillén Rocamora, mi amiga Tere. Con su presentación hago un llamamiento a todas aquellas mujeres que tienen cosas que contar
y que todavía no lo han hecho. A todas ellas las animo a que escriban, que no nos priven de sus textos, de los recuerdos, de sus reflexiones. María Teresa Guillén Rocamora, a pesar de la enfermedad, ha plasmado en esta obra biográfica y costumbrista una etapa de la niñez que la marcó profundamente. Con expresiones llanas, sencillas, escritas desde la nostalgia, ha ido desgranando vivencias, imágenes de una vida transcurrida entre la calle y un patio vecinal, en su ciudad, Orihuela, la Orihuela de los años 50. Para ello, solamente ha utilizado la esencia y la belleza pura de las palabras. En mi calle había una carpintería. El carpintero se llamaba Leiva. Me acuerdo que en la época de las peonzas las hacía para todo el barrio. Mi hermano decía que eran muy especiales. También había en mi calle un escayolista que hacía rosetones, pilastras y figuras para adorno. Y cuando era temporada de jugar a la coscos, que así se llamaba el tello en Orihuela, todos los niños de la calle le pedíamos un trozo de escayola para pintar las rayas de ese juego. Enfrente de mi casa vivían 3 mujeres y un hombre, madre y 3 hijos. El chico estaba enfermo de una enfermedad rara, crecía y crecía sin parar y al final murió. Su madre y hermanas se recluyeron en casa con las persianas bajadas y solo de vez en cuando se escuchaba a alguien tocar el piano. Yo me sentaba acurrucada detrás de la reja para escuchar y disfrutar de aquella preciosa música. Hablar del libro de Sergio del Molino para mí es como retroceder al pueblo donde nací y viví toda mi infancia, del cual tuve que emigrar junto a mi familia para un futuro mejor, decían mis padres, y como efectivamente sucedió. La España vacía, publicado en el 2016, es un ensayo que abrió un fuerte debate social y político sobre la despoblación y sobre el efecto que el abandono del mundo rural ha tenido en el imaginario colectivo de los españoles. La España vacía habla de una gran parte de nuestro país, pero también de todo el mundo occidental, donde la vida en los pueblos se separa cada vez más que de la urbana. Habla de recursos, de política, de literatura, de tradiciones, del pasado y del futuro de cada uno de nosotros y de nuestras historias. Hay 2 Españas, pero no son las de Machado. Hay una España urbana y otra europea, y una España interior y despoblada. Cuando pasan los años, te das cuenta que quien dirige las ciudades mucho más grandes que la de mi pueblo, pero que creen que España está solo en las ciudades grandes, pero desconocen las necesidades de los pueblos, las aldeas y los lugares muy pequeños. La España vacía es un ensayo, no solo pertinente, sino absolutamente imprescindible. El libro que os presento lleva por título El médico. Es de Noah Gordon y fue escrito en 1986. Yo lo leí hace 29 años, pero yo lo sigo recomendando, que es extraordinario. La historia fue llevada al cine y además tiene también un musical del mismo título. Esta deslumbrante narración describe la pasión de un hombre en la Inglaterra del siglo XI por sanar, aliviar el dolor y vencer la muerte de sus semejantes, en un periodo de brutalidad e ignorancia. Una pasión cuya fórmula mágica nos acerca a un mundo exótico, bárbaro, pero también exquisito de la remota Persia, donde el elegante maestro Avicena experimenta con los primeros avances de la medicina. El interés de la nueva ciencia hará que el londinense Roh J. Cole se finja judío, aprenda el idioma, las costumbres, la religión y un arriesgado viaje cruzando Europa hacia Oriente. Es la historia de alguien que se juega la vida por un sueño y acepta diferentes culturas para conseguirlo. El antropoide. El autor Fernando Parra Nogueras publicó esta novela en el año 2021.
Es uno de los últimos libros que he leído y me ha impresionado y de ahí que lo presente hoy. Es la historia de una lucha entre lo que somos, lo que queremos ser y lo que los demás esperan de nosotros. Una lucha poliédrica en la que el vencedor y el vencido son la misma persona. Un personaje que no puede escapar de sus propios delirios, ni de la culpa que lo asfixia. Acompañan al protagonista una constelación de personajes en los que él se va reflejando. Estos representan el amor, la paciencia, la amistad, la comprensión y forman un entramado de personajes entrañables e imperfectos. El autor hace un montón de guiños metalingüísticos, con un uso del lenguaje que es una auténtica orfebrería, con un ritmo que atrapa, con un personaje con cientos de aristas del que se pueden extraer consideraciones filosóficas, sociológicas y psicológicas de alto nivel. Es una auténtica tragedia, con sus bajadas a los infiernos y su erotismo desgarrado. Hola, voy a presentaros un libro que he leído hace poco y con el que me he divertido mucho. El Dios de los versos robados es un libro de Sten Adderley, publicado en 1995, basado en la mitología. El autor nos invita a imaginar a los dioses griegos viviendo en la actualidad. La novela empieza cuando una turista viaja en un barco cerca de lo que hoy es la isla griega de Santorini y presencia cómo el dios Hermes aparece de entre unas rocas donde ha estado sepultado y condenado durante milenios. Solo ella lo ve, pero ella sabe quién es. Enamorado, la persigue con sus dotes de mágico dios por lugares de este mundo nuevo en el que ha despertado. Y por la forma en que Hermes encuentra nuestro mundo, hace que esta novela sea muy divertida y nos haga reír. Una historia de amor con humor donde se habla de aquellos dioses que parece son menos perfectos que el cristiano o católico Dios. Estos divinos dioses son amorosos, eróticos, pícaros, cínicos, ladrones y arrogantes. Nada parecido a la perfección. Toda una serie de defectos y virtudes con los que emparentarnos y a los que acercarnos, sintiéndolos más cerca. Bueno, pues en mi caso voy a traer una novela tipo aventura. La epopeya del crucero amarillo no se trata de un barco, sino de unos vehículos de todo terreno que en los años 30 trató de promocionar la casa Citroën. Para ello propusieron hacer un raid atravesando toda Asia. 40 personas, 14 vehículos y 12.000 kilómetros. Recorrieron desde Beirut hasta Pekín. Esta aventura extrema es narrada con bastante soltura y que engancha mucho la lectura que tiene ágil y amena, Jacques Wolkensinger. Este hombre trabajó como relaciones públicas y lanzador de nuevos proyectos para Citroën entre 1958 y 1988. En el libro tratan 1000 aventuras porque estamos hablando de un periodo muy convulso como fueron los años 30 entre guerras. Los países estaban todos con bastantes conflictos. Los vehículos, en este caso, se trataba de un tipo de vehículos nuevos que eran autoorugas. La forma en que tiene de narrar, como digo, es muy amena y este hombre cada vez que vuelves a leer el libro, te vuelve a enganchar. Siempre encuentras algo nuevo. Como dato curioso, existe todavía, ha quedado hasta hoy, en el Museo de las 24 Horas de Le Mans, un ejemplar de uno de estos vehículos que aún se puede contemplar. Espero que os guste y es una forma de homenaje también porque ya no se ha reeditado a los libros de ocasión. Muchas gracias. Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Este libro fue de los primeros que yo me leí. Me causó muchísimo impacto porque yo pienso que las enfermedades mentales son de las peores que hay, porque son cuerpos sanos en mentes muy enfermas.
Cuando Luca de Tena decide escribir este libro, le pide consejo a su amigo Vallejo Nájera, un psiquiatra. Él quiere ingresar en un psiquiátrico y su amigo le pide que ingrese en uno particular, en uno privado. Aquel dice que no, que él quiere ingresar en uno del Estado y como enfermo mental. Lo consigue. Estuvo 18 días ingresado en un psiquiátrico del Estado. Imaginaros qué vio allí para poder escribir este libro con la precisión que lo hizo. En 1979, cuando él escribe la novela, aún se hacían barbaridades con estos enfermos, porque los utilizaban para experimentar con ellos. Castigos, todo hemos visto en películas, en novelas hemos leído las barbaridades que se hacían detrás de aquellos muros. Esos son los verdaderos renglones torcidos de Dios, y continúa escribiendo con renglones muy torcidos. Todo está en los libros, 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 todo está en los libros. El unicornio, Alejandría, Aldana, en Alcázar, Quibir, Kim de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del mal y gato, pardos caminos de perfección. Todo está en los libros, 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 todo está en los libros. Las nieves del Kilimanjaro, la vida en el Mississippi, Canterbury, París, Lisboa, San Juan, Santiago, San Fermín, las 1001 noches, los Vedas, Nueva Orleans, Sebastopol, Venecia, Nápoles, Atenas, Don Juan, Gargantúa y Perión. Todo está en los libros, 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 todo está en los libros. Los campos de Soria, la Pampa, la isla del tesoro, el Grial, Romeo y Julieta, Alejandro, Sócrates, Don Quijote, Bagdad, lo que el viento se llevó, Granada, Buda, Lanzarote, Lorgín, infiernos, cielos, paraísos, Carmen, Angélica, Beatriz. Todo está en los libros, 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 todo está en los libros. El minotauro, el ave.